Soy José Ignacio Torroba, jefe de servicio de farmacia del Hospital de San Pedro, farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria. Vamos a abordar en este vídeo las repercusiones que la falta de adherencia tiene en el control de las enfermedades, sobre todo en el control de las patologías crónicas, que por su larga evolución son más susceptibles de tener este problema sanitario y presentan los menores porcentajes de adherencia. También comentaremos sus causas, consecuencias y las medidas que tanto los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras y farmacéuticos, como los pacientes, debemos adoptar en un ejercicio de responsabilidad compartida para mejorar los resultados en salud que deberían obtenerse con los tratamientos prescritos. La OMS considera que las actuaciones que aumentan la adherencia deben ser prioritarias por las consecuencias negativas que la falta de adherencia tiene sobre la salud. ¿Y qué se entiende por adherencia? Pues la adherencia es, según la definición de la OMS de 2003, el grado en que la conducta de un paciente respecto a la toma de su medicación, al seguimiento de una dieta o a la modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Por tanto, corresponsabiliza a los pacientes en los resultados de salud que deben obtenerse. Recalca la importancia que tiene la conducta de los pacientes en el buen cumplimiento de los tratamientos. Incluye no solo la toma o no de los medicamentos prescritos, sino también la incorporación o no de una dieta o de hábitos saludables de vida, cambios en la cantidad y frecuencia en la que lo hacemos, suspensión prematura, olvidos. La definición incorpora otro factor importante, que es hacer partícipe al paciente en las decisiones sobre su terapia. En esta definición se incluyen casi distintos aspectos que nos van a dar las orientaciones de las medidas que va a haber que adoptar para ir aumentando la adherencia. Una definición menos técnica de la adherencia sería el grado en que los pacientes cumplimos o no los tratamientos. No es fácil cumplirlos, pero es necesario para el buen control actual y futuro de las patologías. ¿Y qué consecuencias tiene la falta de adherencia? Pues tiene una serie de consecuencias negativas, como por ejemplo, impide el buen control de la enfermedad, lo que llamamos fracaso terapéutico. Por tanto, empeora la calidad de vida del paciente, genera una mayor probabilidad de recaídas y el agravamiento de las enfermedades. Aumenta la frecuentación de consultas en asistencia primaria, especializada, urgencia, y aumenta los ingresos hospitalarios. Incrementa la realización de pruebas diagnósticas o de control que no serían necesarias. Puede provocar la aparición de resistencias y la mayor virulencia de las patologías, sobre todo cuando estamos hablando de infecciones y por tanto del uso de antibióticos o de antivirásicos. Y acelera la intensificación de los tratamientos, con el consiguiente aumento de reacciones adversas por el uso de medicamentos más potentes y el adelanto de escalones terapéuticos en procesos que de por sí son de larga evolución, como son las patologías crónicas. Además, aumenta los costes sanitarios. Evidentemente, los medicamentos no funcionan en los pacientes que no se los toman. ¿Y este problema es trascendente? Pues sí. Hay publicaciones científicas, bastantes, sobre todo en los 5 o 6 últimos años, que nos cuantifican el grado de adherencia o el grado de falta de adherencia de los pacientes. Está descrito que más del 50% de los pacientes crónicos no son adherentes. Las tasas de mortalidad en diabetes y enfermedades cardíacas son del 12,1% en pacientes no cumplidores frente al 6,7% en pacientes cumplidores. Las tasas de hospitalización en pacientes diabéticos son del 30% en pacientes no adherentes frente al 13% en pacientes adherentes. Y en hipertensos del 28% en pacientes no adherentes frente al 18% en pacientes adherentes. Se da la falta de adherencia en un 75% en psiquiatría, en pacientes asmáticos del 30 al 70%. En hipertensos diabéticos hay descritos más del 50%. Y otro dato también bastante significativo, en patologías agudas, que teóricamente son más cortitas, sin embargo, también hay incumplimiento, entre el 30 y el 40%.
Y otro dato, el económico. Antares en el 2013 publica que el costo de la no adherencia en España es de 11.250 millones de euros. ¿Y la adherencia la podemos medir? Claro que se puede medir. Hay distintas fórmulas. Uno es ver la concentración de esos medicamentos en sangre, lo que llamamos concentración en muestras biológicas, pero este es un procedimiento caro, difícil de realizar, y por eso hay otras alternativas que son pues medida de los resultados en salud. Por ejemplo, sabemos si un paciente es adherente, si es hipertenso, si la medida de la tensión va estando bien, o si en un paciente diabético la hemoglobina glicosilada da unos valores que están dentro de los parámetros normales, o si el colesterol en los pacientes que tienen hipercolesterolemia pues está dentro de los rangos normales, ha bajado, o también lo podemos ver en medicamentos que actúan sobre el corazón, pues en electrocardiogramas o en otras pruebas diagnósticas como puede ser la ecografía. También se mide la adherencia utilizando cuestionarios validados y realizando entrevistas personales. También otro procedimiento es el recuento de la medicación, es decir, decirle a un paciente: traiga usted la medicación que tiene en su casa, la contamos, tráigala dentro de un tiempo, la volvemos a contar y podremos saber ahí si realmente el paciente se toma o no la medicación que tiene prescrita. Y también hay otras fórmulas, como son los tiempos de recogida de los medicamentos prescritos en las farmacias. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué ocurre la falta de adherencia? En realidad el paciente es el que decide. ¿Y cómo decide? Pues según su percepción de la enfermedad y de su situación futura, de la necesidad que considera que tiene de tratamiento, de sus circunstancias personales, preocupaciones, rutina diaria. Normalmente podemos decir que las causas están en olvidos y confusiones, pero no podríamos decir que estas dos causas sean voluntarias, pero sí hay otras que podemos evitar y que deberíamos emprender medidas para reconducir y aumentar la adherencia. Entre ellas está el temor a que se sufran reacciones adversas por los medicamentos, la ausencia de mejoría, me estoy tomando algo o hago una dieta o un hábito saludable y no noto nada, la tardanza en aparición de resultados. Esto es muy frecuente en medicación, sobre todo psiquiátrica, que prácticamente tardan entre el mes y mes y medio en tener resultados y por tanto en notarse la eficacia del resultado, y por tanto no hay que acelerar, hay que dar tiempo al tiempo, ¿no? O encontrarse mejor, todo lo contrario, a veces nos encontramos mejor y dejamos de tomar la medicación, o ya no tenemos síntomas, está muy relacionado con lo anterior, ¿no? Me encuentro mucho mejor, dejo de tomar. O si el tiempo de la evolución de la enfermedad es muy largo, pues le damos menos importancia a tomar con constancia la medicación. O si uno no tiene unas expectativas claras de curación o de esperanza de vida, o el valor que otorga a su situación en el envejecimiento. Estos son factores que influyen a la hora de que realmente nos tomemos o no la medicación. También hay otras cosas como son la dependencia. Ya sabemos que hay medicación a la cual nos hacemos dependientes, necesitamos tomarla, pero bueno, antes de no tomarla, consultar al médico que nos lo prescribió. O la tolerancia, que a veces hay medicación que está descrita que necesita ir aumentándose las dosis para seguir siendo eficaces. Pero bueno, esto también tiene remedio. Consultemos, expongamos nuestra situación. ¿Podemos considerar también que esa medicación es innecesaria? Bueno, expongámosla ante quien nos la ha prescrito. No lo dejemos de hacer por nuestra causa. Evidentemente, cuanto más complejo es el tratamiento, más posibilidades hay de ser inadherente. Si se junta además deterioros cognitivos, como puede ser el confusionismo, la pérdida de memoria, o problemas psicológicos como la demencia, o problemas sociales como la soledad, pues también esto influye en que realmente seamos conscientes de la necesidad de seguir tomando la medicación o cumpliendo los hábitos saludables que hemos pactado con el médico para que nuestro futuro en esa patología se resuelva lo mejor posible y lleguemos en las mejores condiciones. Hay estudios que hablan que también la edad, el sexo,
y el nivel de instrucción influyen en la adherencia, pero no está muy demostrado y es muy controvertido. Lo que sí es claro es que los beneficios de los tratamientos son mermados por la falta de adherencia y que la falta de adherencia dificulta el control de la enfermedad. Y se puede saber qué pacientes, qué personas son las que van a presentar un problema por la falta de adherencia. Pues sí, hay cosas que nos pueden guiar, casi las hemos visto ya a lo largo del vídeo. Lo hemos comentado hace un momentito. Si el tratamiento es complejo, esas personas tienen más riesgos de ser inadherentes. Si tienen varias patologías y que ellas llevan acarreadas una polifarmacia con muchos medicamentos, pues hay mucho más riesgo de ser inadherente. O el tratamiento con medicamentos que presentan efectos adversos notables, o una inadecuada relación médico-paciente, o si la atención es muy fragmentaria, con frecuentación de los distintos niveles sanitarios, asistenciales, primaria y especializada, y de servicios sociales, o si la enfermedad es asintomática, o si el plan de seguimiento no es el adecuado, o si no acudimos a las citas programadas, o si hay una falta de conocimiento de la enfermedad y de la comprensión de los beneficios de su tratamiento, si por supuesto hay un deterioro cognitivo, que ya hemos comentado antes, o problemas psicológicos o sociales, o hay interferencia con los hábitos y costumbres que tenemos muy instaurados, o si hay una implicación también en los cambios en el estilo de vida. ¿Y qué medidas podemos hacer para mejorar la adherencia? Mejorar la adherencia significa llegar en mejores condiciones en nuestro envejecimiento y poder entonces llevar una vida mucho más apacible para nosotros y para los que nos rodean. Por tanto, debemos ser sensibles, tanto los profesionales sanitarios como los pacientes, que debemos tomarnos en serio la toma de las medicaciones y de las recomendaciones, como pueden ser dietas o hábitos saludables, porque eso contribuye a mejorar nuestro futuro. Entre esas medidas podemos citar: integrar las intervenciones que detecten y aumenten la adherencia en la práctica clínica. Esto está dirigido, evidentemente, muchas de las que voy a decir están dirigidas a los profesionales sanitarios, pero también los pacientes tenemos aquí mucho que decir. Individualizar las intervenciones y extenderlas a todos los ciudadanos. Actuar también sobre otras formas de incumplimiento, ya lo hemos comentado, hábitos de vida, dietas. Fortalecer la relación entre los profesionales sanitarios y los pacientes. Hacer partícipe al paciente en las decisiones sobre su tratamiento, que las decisiones sean compartidas. En este caso, los pacientes se sienten mucho más motivados, entendemos mucho mejor por qué tenemos que tomar medicamentos y, por tanto, nos aseguramos de que la toma y seguimiento de las medidas son mucho mejor. Esto enlaza perfectamente con esa corresponsabilidad del paciente en los resultados de su salud. Los profesionales debemos hacer entrevistas motivacionales de tipo informativo o sobre modificaciones en la conducta como una de las estrategias que mejoren la adherencia. Formar y educar en salud, porque mejorar el conocimiento y la evolución de las enfermedades y los objetivos del tratamiento nos aseguran que los pacientes seamos mucho más cumplidores. Enseñar el manejo de los posibles efectos adversos en aquellos medicamentos que los presentan de por sí y que son conocidos. Simplicidad en los mensajes. Multidisciplinar. Tenemos que actuar médicos, enfermeras, farmacéuticos, pacientes, familiares y cuidadores, todos en conjunto para conseguir que esto sea realmente eficaz. En casos de dependencia hay que recabar el apoyo familiar y social. Hay que integrar la medicación y los hábitos saludables en la rutina diaria del paciente. Hay que adecuar y simplificar la posología de los tratamientos, la cantidad de medicamentos, dosis y horarios.
Hay que utilizar sistemas de dispensación personalizada que nos permiten ordenar la medicación que tenemos que tomar de una forma razonable, por días de la semana, por horas de toma, desayuno, comida, cena, y si hace falta al acostarse, todo separadito, bien organizadito, y que nos permite además saber si nos la hemos tomado o no nos lo hemos tomado, Y esto lo podemos combinar también con recordatorios, alarmas que nos recuerden que hay que tomarla, mensajes de aviso, calendarios. ¿Y cuándo son efectivas estas medidas? Por sí solas e individuales no se ha demostrado que se consigan resultados trascendentes. Realmente se consiguen resultados cuando se combinan más de una de estas intervenciones. Cuando se combina la formación, la responsabilidad compartida, es decir, las decisiones tomadas en conjunto, cuando se hace un adecuado seguimiento, se simplifican los tratamientos, se usan sistemas de dispensación personalizada, se usan avisos, apoyos, y se integra la medicación o los hábitos en la rutina diaria. Y desde luego la adherencia hay que seguir tratándola de una forma continuada, es decir, no podemos contentarnos con que nos hablen una vez de la adherencia. Nos tienen que preguntar con relativa frecuencia cómo vamos con respecto a la adherencia. Como conclusiones podríamos decir: vale la pena cumplir los tratamientos. Los resultados en salud son muy mejorables si se aumenta la adherencia. El aumento de la adherencia es multidisciplinar. Requiere mejorar la comunicación, aumentar la formación. Debe hacerse de forma continuada y precisa de ayudas y apoyos. Y requiere cambios en la conducta de los pacientes respecto a cómo afrontamos las enfermedades y el compromiso personal de asumir la parte de responsabilidad que les corresponde en los resultados en salud que consiguen. La OMS nos recuerda que aumentar la efectividad de las intervenciones que abordan la adherencia puede tener una repercusión mucho mayor sobre los resultados en salud que cualquier mejora de los tratamientos médicos específicos. Muchas gracias.